Los antiguos romanos crearon el término glutonem, que literalmente significa alguien que come en exceso. Es de donde viene la palabra inglesa gluttony. Y también es donde algunos de los más poderosos de la historia gastaron una cantidad exagerada de dinero. ¿Pero quién gastó más en esas cenas decadentes? ¿Fue el notorio emperador romano Heliogábalo? Según la leyenda, la comida favorita de Heliogábalo eran las pepitas de oro, las cuales servía a sus invitados a veces mezcladas con piedras preciosas, y si se astillaban un diente con alguna piedra, podían quedarse con una gema. ¿O qué hay del príncipe Jorge IV de Inglaterra? Su banquete de coronación de 1821 costó el equivalente actual de $36 millones, provocando un escándalo bastante público. Las comidas costosas están dentro de ese mundo exclusivo. Hay ingredientes que son difíciles de conseguir. Solo unas pocas personas pueden probarlos. Y era otra forma de experimentar su riqueza. Pero lo que estos tipos comían no eran ni las migajas que dejaban los siguientes 3 ancianos locos y ricos, que gastaron muchos millones en un estilo de vida lleno de delicias e incluso festines individuales que podrían arruinar las finanzas de cualquiera. Entre las figuras más ricas de la historia estaban los tiburones, los magnates y los gobernantes originales, y sus gastos fueron legendarios. Pero ¿quiénes son 3 de los amantes de la comida más extremos? ¿Y quién gastó lo suficiente para quedarse en el primer lugar? La familia estadounidense promedio gasta alrededor de $7,000 al año en alimentos, ya sea en víveres o comida en restaurantes. Sin embargo, para los derrochadores locos, ese mismo dinero compraría solo una comida. Uno de mis ejemplos favoritos lo hace un restaurante holandés llamado The Daltons, donde te venden una hamburguesa por $6,000. Estoy segura de que es una hamburguesa muy buena con carne wagyu de muy alta calidad, pero el pan tiene una infusión de champán y además lo cubren en oro. Pero eso es un simple abrebocas para el hombre que ocupa el tercer lugar en nuestra lista de locos glotones antiguos. Su nombre: Lucio Licinio Lúculo. Lúculo amasó su riqueza a lo largo de los 25 años en los que fue un líder militar que conquistó los reinos orientales, saqueando, expoliando, cobrando y extorsionando por todo el mundo romano. Lúculo hizo desfilar su botín de guerra por las calles de Roma. 20 carretas de plata, 32 cargas de oro, más un alijo de 2,7 millones de dracmas. Una cantidad que hoy podría valer hasta $117 millones. Es suficiente para organizar el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's durante la próxima década. Pero Lúculo tenía un plan diferente para su botín. La comida es un símbolo de estatus, especialmente en la antigüedad, ¿verdad? Porque ¿qué haría cada líder para mostrar su riqueza? Comidas abundantes y extravagantes. Mostrar que tienen ese nivel de acceso y abundancia es como las personas ricas siempre han mostrado su prestigio. El general sabía que la mejor comida era la que estaba más fresca, así que adaptó su vida hogareña para darse sus gustos. Lúculo llegó a esos extremos para asegurarse de que todo lo que quería estuviera disponible. Adquirió 5 villas por toda la península italiana, cada una cerca de un manjar al que él quería tener acceso. Un manjar por el que Lúculo tenía un hambre insaciable era el zorzal, un pájaro cantor como un mirlo o un petirrojo. Debido a que migran durante el invierno, decidió construir un aviario en su comedor para que pudiera tener zorzales durante todo el año. Cuando instalas un aviario en un comedor, significa que estás cenando entre los zorzales y sus excrementos, y lo que sea que ellos estén comiendo. Lúculo estaba tan obsesionado con la frescura que también construyó sus propios estanques de peces, o piscinei, en su villa junto al mar de $5 millones en Nápoles. Les pidió a los ingenieros que abrieran un canal a través de la costa rocosa para que el agua salada llevara pescado fresco casi hasta la puerta de su casa. Se dice que el estanque contenía peces con un valor en el mercado de 40,000 sestercios, o $20,000 hoy en día. Eso es 50 veces lo que ganaba el trabajador romano promedio en la época de Lúculo en un año.
Durante esa época, una dieta básica para un esclavo o un campesino era quizás un poco de harina de maíz, o si fueras uno, tal vez esperarías un pedazo de pan, o tal vez obtener las partes más indeseables de los animales que sobraban y que la gente rica no quería comer. Esta era la dieta que la mayoría de la gente tenía. Pero en un banquete romano de alto nivel, el pescado no era solo una cena, también podría ser el entretenimiento. Los romanos tenían un tipo de ritual grotesco para averiguar cuál iba a ser el mejor pescado para comer. De hecho, los sacaban del agua cuando aún estaban vivos y los veían asfixiarse en frascos. El pez que saltara más alto mientras agonizaba sería el más delicioso de todos. Para Lúculo, toda esta infraestructura alimentaria tenía un propósito: presumir ante sus amigos y rivales. Definitivamente existía una sensación de superioridad al ofrecer banquetes más exóticos con más platos, acompañados de entretenimientos más lujosos que duraban más y más. Era una forma de superarse unos a otros. Lúculo tenía numerosos comedores y cada uno de ellos tenía un presupuesto designado para el tipo de experiencia gastronómica que se llevaría a cabo allí. Así que la sala más famosa, la Sala Apolo, era el espacio donde sus sirvientes sabían que se realizarían los festines más elaborados. Cada comedor tenía su vajilla particular, así que ni siquiera estabas bebiendo de una copa de oro en la Sala Apolo. Podías beber de una copa tallada de una piedra preciosa sólida. La comida se servía en mesas hechas de marfil, plata y carey. Las comidas podían tener hasta 22 platos y durar 10 horas. ¿Qué le permitió poner la fortuna de Lúculo en el menú? Sigamos el dinero. La comida procedía de todos los rincones de su imperio. Esto incluía el atún de Calcedonia, ahora Turquía, el prosciutto de Galia, ahora Francia, el esturión de Rodas, en Grecia, las uvas sicilianas, los dátiles de Egipto y los erizos de mar de sus propios estanques. Estaba anunciando que tenía acceso, que poseía el dinero disponible para adquirir estos bienes a los que nadie en su círculo podría tener un acceso siquiera comparable. Sin duda, la comida era una obsesión para Lúculo. Hay una razón por la que en inglés el diccionario de sinónimos incluye la palabra luculan como sinónimo de lujoso. La comida individual más barata en los jardines de Lúculo costaba el equivalente a $5,000. Una cena en la Sala Apolo podría costarle a Lúculo $100,000 por persona. Y entretenía a muchas personas con frecuencia. Asumiendo que Lúculo cenaba solo entre semana y organizaba sus banquetes en el Salón Apolo los fines de semana, en dinero de hoy, eso sigue siendo un presupuesto para alimentos de $225,000 a la semana, o 11,7 millones por año. Durante los 9 años de retiro de Lúculo, eso sumaría un total de $105 millones. Comer, beber y gozar siempre han sido los pasatiempos de los ricos. Pero hoy, algunos ricos realmente parecen estar locos. Hay una organización fuera de Europa con una membresía anual de $20,000, donde los usuarios envían muestras de saliva y orina y a cambio obtienen un plan nutricional personalizado que los ayuda a ser más efectivos, a tener vidas más activas y posiblemente a vivir más. Si bien estos antiguos no ocuparon los primeros lugares, ese mismo deseo de comer para vivir les valió una mención de honor. En los años 1500, al rey Francisco I de Francia le gustaba agregar un suplemento de salud a su taza de té, una pizca de polvo de momia. Esta mezcla de ruibarbo seco y momias molidas supuestamente curaba todos los males. Y hay otra comida del siglo XVI que también podría rizarte los dedos de los pies. Hubo un noble inglés llamado John Dudley que realmente quería casarse con la reina Isabel I y por eso organizó un gran festín en su honor. En dinero de hoy sería alrededor de $10 millones. La comida incluía vómito de ballena y vejigas de cerdo. Ella no se casó con él, por cierto. Pero cuando se trata de comidas experimentales, el gourmet decadente de la posición número 2 los supera a todos. Conoce a Jan Bedel Bokassa, también conocido como Bokassa I, el primer y único emperador del efímero imperio centroafricano. Jan Bedel Bokassa es emblemático en cuanto a los líderes militares que surgieron en África después de la independencia en las décadas de los años 60 y 70, pero en el lado más excéntrico de ese espectro.
En los años 70, Bokassa organizó una de las cenas más extrañas de todos los tiempos. Una recreación multimillonaria de la autocoronación de Napoleón Bonaparte en 1804 como emperador de Francia, con un banquete digno de un rey. Y el ascenso al poder de Bokassa fue sorprendentemente despiadado. Llegó al poder mediante un golpe militar contra un gobierno civil. Bokassa trataba a la República Centroafricana como lo hacen muchos dictadores militares, como una posesión personal, como una cuenta corriente. Alimentó a los cocodrilos con sus oponentes políticos. Para celebrar su ascenso al poder, Bokassa gastó una suma de 9 cifras en una cena que pudo haber incluido la comida más prohibida de todas. El número 2 en nuestra lista de comedores exigentes es Jean Bedel Bokassa, quien llegó al poder como líder de la República Centroafricana. Pero con eso no logró colmar su aparentemente insaciable apetito. En 1972 se hizo cargo de todas las minas de diamantes y uranio del país, extrayendo el equivalente a más de $432 millones del patrimonio nacional. Dado el salario actual de $400,000 al año, un presidente de Estados Unidos tendría que cumplir 271 mandatos para ganar lo mismo. Y una vez que Bokassa lo logró, lo alardeó. De hecho, se dice que le dio obsequios de diamantes al presidente francés por una cantidad de $2 millones, lo que luego se convirtió en un gran escándalo político. Pero Bokassa recién estaba comenzando. En 1977 se coronó emperador y programó su coronación para honrar el 173 aniversario de Napoleón, haciendo lo mismo que él hizo en Francia. Toda la ceremonia fue increíblemente ornamentada. Usó ropa que era réplica de Napoleón. Tan solo el trono que tuvo costaba alrededor de $2,5 millones. Tengan en cuenta que la República Centroafricana es uno de los países más pobres donde si eres afortunado ganas $1 al día. El trono napoleónico recreado por Bokassa costaría hoy el equivalente a casi $12 millones. La cereza del pastel fue su corona imperial con incrustaciones de oro, la cual contaba con 8,000 diamantes, rubíes y esmeraldas, por un valor de otros 12 millones. Pero esos fueron solo los aperitivos. No olvidemos el festín. Él invitó a más de 4,000 invitados a la coronación. Muchos fueron llevados a la cena en 60 limusinas Mercedes-Benz nuevas, transportadas por aire desde Francia en un avión de carga especial. El costo de ese vuelo, $1,4 millones hoy en día. Así que la coronación de Bokassa fue en gran medida una celebración de lujo francés. Se importaron miles de botellas del mejor vino de este país y también pidieron que se importara el mejor champán. ¿Cuánto lujo había? Sigamos el dinero. Los camareros descorcharon 24,000 botellas de champán y 40,000 botellas de vino. Bokassa también importó 240 toneladas de comida, incluida una sopera de caviar iraní importado tan pesada que 2 camareros debían cargarla. La comida de la cena consistía en delicias locales de inspiración francesa, cangrejos de río envueltos en masa de hojaldre, antílope en salsa parisina y foie gras. ¿Como postre? En su coronación, una de las comidas que sirvieron fue un pastel de capas gigante, y cuando se movieron las capas, las palomas volaron como una señal de paz, poder y prestigio. Pero había una entrada que nadie esperaba probar en sus vidas. La historia cuenta que Bokassa le insinuó algo a uno de los ayudantes del presidente francés, y le dijo algo así como: ni siquiera te diste cuenta de que disfrutaste carne humana esta noche. Afirman que los franceses acusaron a Bokassa de canibalismo debido a la controversia sobre los diamantes. El problema es que con este tipo de historias, ¿a quién le debes creer? Cualquiera que fuera la verdad, el precio final también parecía inimaginable. Entonces, una cosa a tener en cuenta sobre la coronación de Bokassa como emperador es que lo hizo durante 2 noches. Así es, se volvió a poner sus túnicas napoleónicas y tuvo otra celebración que le costó al país una gran parte de su Producto Interno Bruto. ¿El costo total de esta loca doble coronación napoleónica? Bokassa gastó 1/3 del presupuesto anual de su país, lo que es igual a $120 millones hoy en día. Tomemos las historias de Bokassa y la carne misteriosa como un grano de sal. Pero hay otro soberano insaciable que gastó aún más dinero en comida fabulosa. Hoy en día, la familia real británica gasta aproximadamente $2 millones al año para alimentarse a sí misma y a sus invitados, pero este rey gastó 150 veces esa cantidad. ¿Quién es?
podría decirse que el rey más notorio de la historia de Inglaterra y nuestro consumidor de alimentos extremo número 1, Enrique VIII. Todo el mundo sabe que Enrique VIII tuvo 6 esposas, pero parecía que también hubiera tenido 6 estómagos. Enrique VIII fue un hombre de muy gran apetito por las mujeres, por expandir su territorio, por tratar de expandir su riqueza y por la comida. Está ese famoso retrato de él donde está de pie, con el pecho hacia afuera. No está sosteniendo una pata de pavo gigante en ese retrato, pero podría tenerla. Hacia el final de su vida tenía una cintura de 127 centímetros y sus apetitos eran casi imposibles de satisfacer. El gran amante de la comida en el puesto número 1 es el rey Enrique VIII, quien estaba decidido a permanecer en la cima de la cadena alimenticia. En 1517, su parlamento promulgó las llamadas leyes suntuarias, que les impedían a los nobles ingleses gastar más del 10% de su patrimonio personal en alimentos. Por supuesto, el rey estaba exento. ¿Eso qué significaba? Que sus banquetes eran de lejos los más extravagantes. Cuando llegabas a la corte sabías que estabas comiendo en la presencia de un rey y él quería que fuera así. Una comida con Enrique podía incluir 14 platos y la lista de invitados llegaba a los miles. Sentarse en un banquete al estilo Tudor era tomar la regla de la asignación de asientos para las bodas a otro extremo. Cuanto más cerca estabas del rey significaba qué tan cerca estabas de su favor. ¿Cuánto podrían gastar Enrique y su corte real en un solo día? Sigamos el dinero. 11 reses enteras, 6 ovejas, 17 cerdos, 450 pollos, más 15 cisnes, 6 grullas, 384 palomas y 4 pavos reales. Y utilizaron más de 3.000 peras y 1.300 manzanas para darle sabor a la carne. Por otro lado, estaba el alcohol. Por año, la corte de Hampton sirvió 2.555.000 litros de alcohol, el equivalente a 4,3 millones de vasos de café de Starbucks de 20 onzas. El costo total anual de estas orgías de comida diarias, alrededor de $13 millones. Cuando llega a cierto punto no se trata de la comida, es simplemente tener esa experiencia exclusiva. Sabes que experimentaste algo que muy pocos humanos en la faz del planeta han podido probar. El festín más grande de Enrique fue una de las comidas al aire libre más grandes de la historia. En junio de 1520, Enrique y su principal rival, el rey Francisco I de Francia, armaron carpas en medio de un campo en Francia. Sí, el mismo Francisco que estaba enganchado con el polvo de momia. El objetivo era fomentar la buena voluntad entre ambos reinos. Durante los siguientes 18 días, ambos reyes y 12.000 de sus compañeros más cercanos comieron, bebieron y se divirtieron de forma increíble. El evento se llamó el Campo de la Tela de Oro porque era básicamente una ciudad de carpas. Y la tela más cara del día estaba entretejida con hilos de oro. Había pájaros vivos circulando y volando por las habitaciones. Enrique trajo 2 monos pequeños y el pelaje de los monos había sido recubierto con pan de oro. Y Francisco pensó que eran tan encantadores que aunque estos monos causaran el caos, los quería presentes en cada comida. Para acompañar el entretenimiento tenía que haber bebidas. Para ello, Enrique tuvo 2 fuentes donde fluyeron más de 195.000 litros de vino. Eso es suficiente para llenar los tanques de gasolina de más de 2.000 autos de marca Rolls-Royce. La mayoría de la gente en ese momento comía cáscaras de nabo quemadas y él tiene una fuente de vino. Para ayudar a absorber el alcohol, los cocineros ingleses usaron una asombrosa cantidad de animales: 29.000 peces, 6.475 aves de caza, 2.200 ovejas y 3 marsopas. También comía pavos reales, colas de castor. Era un consumo exclusivo al más alto nivel. Entonces, ¿cuánto le costó esto a Enrique? 36.000 libras. Lo que puede no parecer mucho, hasta que se considera que el ingreso anual total de Inglaterra en ese momento era de solo 90.000 libras. Enrique gastó más de 1/3 de las ganancias anuales de su reino en una larga comida, bebida y juerga de monos dorados. Para llevar a cabo un festín similar hoy, necesitarías gastar $300 millones. Agrega eso a los 13 millones por año que Enrique gastaba en sus hábitos alimenticios a diario. Así que, lo siento, Bokassa y Lúculo, el rey Enrique se comió sus almuerzos. En total, Enrique gastó casi 3 veces más que Bokassa y 3 veces más que Lúculo en cenas elegantes, lo cual, si alguna vez has visto una pintura de Enrique VIII, lo has podido comprobar.
terminaron gastando cientos de veces la riqueza individual de sus ciudadanos en solo unos días de fiesta. Y esa es una política terrible cuando se llevan a cabo estrategias como líder. Es una apuesta segura que la comida exclusiva es algo que los ultrarricos seguirán disfrutando en el futuro. Pero al menos moler y comer momias parece algo del pasado.